Me llamo Adriana Morales. Tengo 69 años. Y durante 47 de ellos, creí conocer perfectamente al hombre con quien compartía mi vida. Creí que las arrugas que se formaban en las comisuras de sus ojos cuando sonreía eran solo mías, que los secretos que guardábamos eran de 2, no de 3. Pero resulta que una puede vivir décadas junto a alguien y descubrir, en una sola noche, que todo lo que pensaba saber era apenas la mitad de la verdad. Esta es la historia de cómo una cena familiar que debía celebrar nuestro aniversario número 47 se convirtió en el momento en que decidí recuperar mi dignidad. Y créanme cuando les digo que no fue con gritos ni con lágrimas. Fue con algo mucho más poderoso. La verdad servida en sobres blancos junto al plato del postre. Antes de seguir adelante, quiero pedirles algo que va a ayudarme muchísimo, y a ustedes no les va a costar nada. Si esta historia les está llamando la atención, si sienten esa curiosidad de saber qué pasó en esa cena, regálenme un like ahora mismo. De verdad, es un segundito nada más. Pero para este canal hace una diferencia enorme. También les pido que se suscriban y activen la campanita, porque tengo muchas historias como esta. Historias reales de mujeres que decidimos no quedarnos calladas, y no quiero que se pierdan ninguna. Y algo que me encanta y me llena de alegría es leer sus comentarios. Cuéntenme lo que piensan de lo que voy a contarles, si ustedes habrían hecho lo mismo, si conocen casos parecidos. Y de paso, díganme de qué ciudad o país me están viendo, porque me fascina saber que estas historias llegan a tanta gente en toda América Latina. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que más mujeres encuentren estas historias, a que más personas sepan que nunca es tarde para defenderse. Así que de verdad, les agradezco de corazón su apoyo. Ahora sí, déjenme contarles cómo empezó todo esto. Nací en Monterrey, Nuevo León, en 1955, en una casita de una sola planta en la colonia Independencia, que mi papá había comprado con un crédito que tardó 20 años en pagar. Éramos 5 hermanos. Yo era la del medio, con 2 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Mi papá trabajaba en una fábrica de vidrio, entraba a las 6 de la mañana y salía a las 4 de la tarde, con las manos siempre ásperas y cortadas por los pedacitos de vidrio que se le enterraban en la piel. Mi mamá se dedicaba a la casa y a cuidarnos, pero también lavaba ropa ajena para sacar un dinerito extra. Recuerdo que nuestra casa siempre olía a jabón Zote y a los frijoles que mi mamá ponía a cocer desde temprano en una olla de barro que había heredado de mi abuela. Crecí viendo a mi mamá esperar a mi papá cada tarde con la comida caliente en la mesa. Nunca lo cuestionó, nunca le reclamó nada. Siempre tuvo su ropa limpia y planchada, sus tortillas recién hechas, su café preparado exactamente como a él le gustaba. Yo aprendí que eso era lo que una mujer hacía: cuidar de su esposo, de su casa, de sus hijos. No porque fuera malo, sino porque era lo normal, lo que todas las mujeres que conocíamos hacían. Mi mamá no terminó la primaria porque la sacaron de la escuela para que ayudara en su casa cuando tenía apenas 9 años. Yo tuve más suerte. Pude terminar la secundaria. Aunque mi papá me decía que para qué necesitaba yo más estudios si de todas formas me iba a casar. Y así fue. Conocí a Julián Hernández cuando yo tenía 22 años y él 26. Fue en una kermes de la iglesia de San Francisco, en septiembre de 1977. Él estaba ayudando a su tío con un puesto de elotes y esquites, y yo andaba con mis hermanas comprando tamales para llevar a la casa. Me acuerdo perfecto de ese día porque llevaba un vestido azul claro que me había hecho mi mamá, y Julián me dijo que me veía bonita. Así nomás, sin pena, como si fuéramos conocidos de toda la vida. Me puse roja como jitomate, y mis hermanas se rieron de mí toda la tarde. Julián era diferente a otros muchachos que había conocido. Era trabajador,
serio, responsable. Trabajaba como contador en una empresa de materiales de construcción, y aunque el sueldo no era una maravilla, era estable. Tenía planes, quería progresar, hablaba de tener su casa propia algún día. A mi papá le cayó bien desde el principio porque Julián le hablaba de usted y porque se veía que era hombre de trabajo. A mi mamá le gustó porque era educado y porque sus intenciones conmigo eran serias. Nos hicimos novios 3 meses después de conocernos, en diciembre de ese mismo año. Me llevaba serenata los sábados, me regalaba flores que compraba en el mercado de Juárez, me escribía cartitas que yo guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama. Recuerdo que en una de esas cartas me decía que yo era la mujer con la que quería envejecer, la única que necesitaría en su vida. Me lo creí entonces. Me lo creí durante casi 50 años. Nos casamos el 16 de junio de 1978, en la misma iglesia de San Francisco donde nos habíamos conocido. Yo tenía 23 años y él 27. La boda fue sencilla, con la familia y algunos amigos cercanos, nada del otro mundo. Mi vestido me lo prestó una prima que se había casado el año anterior, y el banquete lo hicimos en el patio de la casa de mis papás, con carne asada, frijoles charros y cerveza que los invitados llevaban de cooperación. Bailamos nuestro vals con la música de un compadre de mi papá, que tenía un tocadiscos y unos bafles que se oían bastante bien. Esa noche, cuando Julián y yo nos fuimos a nuestra primera casita, que rentábamos en la colonia moderna, yo estaba convencida de que había encontrado al amor de mi vida. Los primeros años fueron buenos. Julián trabajaba mucho. Yo también conseguí trabajo como secretaria en un despacho de abogados. Y entre los dos juntábamos para pagar la renta, la comida, los servicios. No nos sobraba mucho, pero tampoco nos faltaba. En 1980 nació nuestra primera hija, Gabriela. Recuerdo que Julián lloró cuando la cargó por primera vez en el hospital y me dijo que nunca había sido tan feliz. 3 años después llegó nuestro segundo hijo, Diego. Y en 1986 nació la más chiquita, Fernanda. Con 3 hijos, decidimos que yo dejaría de trabajar para dedicarme a ellos y a la casa. Julián ganaba mejor que antes, había ascendido en su empresa y alcanzaba para que yo me quedara en casa. Durante esos años, mi vida fue la rutina de cualquier mamá de familia de clase trabajadora en Monterrey. Me levantaba a las 6 de la mañana para hacer el lonche de Julián y preparar a los niños para la escuela. Lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba. Ayudaba a los niños con sus tareas, iba a las juntas de la escuela, organizaba las posadas navideñas del barrio. Los domingos íbamos a misa de 8, después a comer tacos de barbacoa en un puesto que estaba por la central. Y en la tarde Julián veía el fútbol, mientras yo preparaba la comida para la semana. Era una vida tranquila, sin grandes emociones, pero también sin grandes problemas. O eso creía yo. Julián siempre fue cariñoso conmigo. No era de esos hombres que andan diciéndote «te quiero» a cada rato, pero me demostraba su amor a su manera. Me ayudaba con las bolsas del súper, me compraba mi chocolate favorito cuando pasaba por la tienda, se acordaba de mi cumpleaños y de nuestro aniversario. Con los niños era buen papá, estricto pero justo, presente en lo que podía, a pesar de que trabajaba mucho. Nos alcanzó para comprar nuestra propia casa en 1995. Una casita modesta en la colonia Mitras Norte, de 2 pisos, con 3 recámaras y un patio pequeño donde yo sembraba mis plantas de hierbabuena y cilantro. Los años pasaban y la vida seguía su curso normal. Los niños crecieron, estudiaron, se independizaron. Gabriela se casó con un ingeniero y me dio 2 nietos preciosos, Julián Jr. y Sofía. Diego se fue a trabajar a Saltillo y se casó allá con una muchacha de apellido Rodríguez. Tienen una niña que se llama Valentina. Fernanda, la más chica, estudió administración
y trabaja en una empresa de logística aquí en Monterrey. Vive sola en un departamento cerca de su trabajo. Julián y yo nos quedamos solos en la casa, y fue entonces cuando empecé a notar que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Era el año 2020 cuando empezaron las primeras señales. Pequeñas cosas que en ese momento no me parecieron importantes, pero que ahora, viéndolo todo junto, formaban un patrón que yo no quise ver. Julián empezó a pasar más tiempo en su teléfono celular. Se lo llevaba al baño, lo ponía boca abajo cuando lo dejaba en la mesa, lo mantenía siempre con él. Cuando le preguntaba con quién hablaba, me decía que eran cosas del trabajo, que su jefe le mandaba mensajes a toda hora, que tenía un grupo de WhatsApp con sus compañeros. Yo le creía porque nunca había tenido razones para dudar de él. Pero después vinieron otras cosas. Empezó a llegar más tarde de la oficina. Antes llegaba a las 6:30, 7 de la tarde como muy tarde. Ahora llegaba a las 8, 9, a veces hasta las 10 de la noche. Me decía que había mucho trabajo, que estaban cerrando contratos importantes, que tenía que quedarse a revisar números. Yo le calentaba su cena, le preguntaba cómo le había ido, y él me contestaba con monosílabos mientras comía rápido y se iba a ver la televisión. La conversación entre nosotros se fue haciendo cada vez más corta, más superficial. Una noche debió ser en marzo de 2021. Su teléfono vibró mientras él estaba en la regadera. Estaba sobre la cama y yo estaba doblando ropa limpia. La pantalla se iluminó y vi un mensaje que decía: «Ya extraño tu voz, mi amor. Llámame cuando puedas». El nombre del contacto era Vero Oficina. Sentí como si me hubieran echado agua helada en la espalda. Me quedé viendo la pantalla hasta que se apagó sola. Mi primer instinto fue agarrar el teléfono, abrirlo, revisar todo. Pero no lo hice. Me dije a mí misma que seguramente había una explicación lógica, que tal vez era un mensaje que no iba dirigido a Julián, que quizá habían marcado mal el número. Me dije tantas cosas para convencerme de que no había nada malo. Cuando Julián salió del baño, le mencioné que le había llegado un mensaje. Él agarró el teléfono rápido, lo revisó y me dijo que era de una compañera de la oficina que le estaba pidiendo ayuda con unos números para un reporte. «Es bien dramática esa Verónica», me dijo con una risa que sonó forzada. «Le dice mi amor a todo el mundo. Hasta al del café le dice así». Me dio un beso en la frente y se fue a la sala. Yo me quedé ahí, con la ropa a medio doblar, sintiendo que algo no cuadraba, pero sin saber exactamente qué. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de sospechas y negaciones. Había días en que estaba convencida de que algo pasaba, y días en que me regañaba a mí misma por desconfiar del hombre con quien llevaba más de 40 años casada. Julián se volvió más cuidadoso con su teléfono. Ahora lo tenía siempre con contraseña, y cuando le preguntaba algo, se ponía a la defensiva. «¿Por qué me estás interrogando?», me decía. «¿No confías en mí después de todos estos años?». Y yo me sentía mal por preguntar, como si el problema fuera yo y mi inseguridad, no él y sus secretos. Pero había algo que no podía ignorar, algo que se me clavaba en el pecho cada vez que lo pensaba. Julián había empezado a cambiar su forma de vestir. De repente compraba camisas nuevas, se arreglaba más para ir al trabajo, usaba una loción diferente, más cara, que yo no le conocía. Cuando le preguntaba sobre la ropa nueva, me decía que en la oficina le habían pedido que se vistiera más formal, que había reuniones importantes con clientes. Pero yo veía sus recibos del banco y no había compras de ropa. Esas camisas las había comprado alguien más. Una tarde de julio de 2021, fui a la tintorería a recoger unos pantalones de Julián. La señora que atiende ahí, doña Carmen, me conoce desde hace años.
Mientras me entregaba la ropa me dijo algo que me dejó helada. «Oiga, Adriana, qué bueno que su esposo la consiente. El otro día vino con una señora bien arreglada y le pagó la limpieza de como 5 vestidos. Le dije que qué bonito que ayudara a su hermana. Y él nomás se rió y no me dijo nada. Me quedé muda. No tengo cuñadas. Julián es hijo único. Tomé la ropa, le di las gracias a doña Carmen y salí de ahí con las piernas temblorosas. Esa noche esperé a que Julián llegara. Quería preguntarle, quería una explicación. Pero cuando lo vi entrar por la puerta, cansado, con su portafolio en la mano, no pude. Me dio miedo la respuesta. Me dio miedo confirmar lo que ya sabía en el fondo. Así que no dije nada. Calenté su cena, nos sentamos a comer en silencio, y después cada quien se fue a su lado de la cama a dormir. O a pretender que dormíamos. Las señales siguieron llegando, una tras otra, como gotas de agua que caen constantes hasta que llenan un vaso y se derrama. En agosto, encontré un recibo de un restaurante caro en el bolsillo de su saco cuando lo iba a llevar a la tintorería. Era de un lugar italiano en San Pedro, de esos donde el plato más barato cuesta como 500 pesos. La cuenta era de 2 personas, 2 copas de vino tinto, una entrada para compartir, 2 platos fuertes, un postre. Total, 2.300 pesos. La fecha era un miércoles en la noche, un día que Julián me había dicho que tenía reunión con su jefe y que llegaría tarde. Guardé el recibo en el fondo de mi cajón de ropa interior, junto con mis dudas y mis miedos. En septiembre fue el olor a perfume. Julián llegó una noche con olor a perfume de mujer. No era mi perfume. Yo uso uno floral que me compro en el mercado. Este era dulce, como a vainilla y fresas. Caro, de los que venden en las tiendas departamentales. El olor estaba en su camisa, en su cuello. Cuando le pregunté, me dijo que había abrazado a una compañera que estaba triste porque se había peleado con su esposo. «Ya sabes cómo son las mujeres», me dijo. «Se abrazan para consolarse y te dejan oliendo a perfume». Yo asentí, pero por dentro me estaba muriendo. Octubre trajo otra revelación. Julián me dijo que tenía que viajar a Guadalajara por trabajo, que eran 3 días de capacitación. Se fue un lunes en la mañana y regresó el jueves en la tarde. Pero el martes en la noche, mi comadre Teresa me llamó para decirme que había visto a Julián en el Cintermex, en un concierto de Los Ángeles Azules. Andaba con una mujer, me dijo con voz nerviosa. No quería decirte, pero pensé que debías saberlo. Le di las gracias y colgué. Me quedé sentada en la sala, con el teléfono en la mano, viendo la pared. Julián no estaba en Guadalajara. Estaba aquí, en Monterrey, en un concierto, con otra mujer. Cuando Julián regresó el jueves, le pregunté cómo le había ido en Guadalajara. Me contó detalles del hotel, de las conferencias, de la comida. Todo sonaba muy real, muy creíble. Pero yo sabía que era mentira. Cada palabra que salía de su boca era una mentira. Y yo me quedé callada, porque todavía no estaba lista para enfrentar la verdad. En noviembre, las llamadas nocturnas se volvieron frecuentes. Julián salía al patio con el teléfono, se encerraba en el baño, bajaba el volumen de su voz cuando hablaba. Yo podía escuchar el tono, ese tono suave y cariñoso que usaba antes conmigo, pero que ahora usaba con alguien más. Una noche me levanté al baño y lo encontré en la sala, a oscuras, hablando en voz baja. Cuando me vio, se despidió rápido de quien fuera que estuviera del otro lado. «Era mi hermana», me dijo. «Julián no tiene hermanas, tampoco hermanos. Es hijo único». Pero yo asentí y volví a la cama. Diciembre fue el mes en que mi corazón se partió en pedazos, aunque por fuera seguía sonriendo como si nada. Era época navideña, y Julián me preguntó si podía invitar a una compañera de la oficina a la cena de Nochebuena.
porque la pobre estaba sola, sin familia. Me dijo que se llamaba Verónica, que era muy buena gente, que me caería bien. Yo dije que sí, porque eso es lo que hace una buena esposa, ¿no? Ser hospitalaria, amable, comprensiva. Verónica llegó a mi casa el 24 de diciembre, con un vestido negro ajustado y tacones altos. Tenía como 58 años, estaba bien arreglada, con el cabello pintado de castaño con luces rubias, las uñas perfectamente hechas, maquillaje impecable. Se veía más joven de su edad. Traía una botella de vino y una charola de galletas navideñas. Julián la recibió en la puerta con una sonrisa que yo no le había visto en meses, tal vez años. La forma en que la miró, la forma en que le ayudó con su abrigo, la forma en que se rió de sus chistes durante la cena. Todo me confirmó lo que ya sabía. Esa noche, viéndolos interactuar en mi propia casa, frente a mis hijos y mis nietos, mientras yo servía el pavo y el bacalao, mientras repartía el ponche y cortaba la rosca, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón. Ya había estado roto desde hacía meses. Lo que se rompió fue mi miedo, mi necesidad de fingir que todo estaba bien, mi disposición a seguir tragándome el dolor en silencio. Cuando Verónica se fue esa noche, agradeciéndome efusivamente la invitación y dándole a Julián un abrazo que duró 2 segundos de más, yo ya había tomado una decisión. No iba a seguir viviendo en la mentira, pero tampoco iba ni a ser una escena dramática de telenovela. No iba a gritar, ni a llorar, ni a rogar. Iba a hacer algo mejor. Iba a encontrar la verdad, toda la verdad, y después iba a decidir qué hacer con ella. Enero de 2022 fue el mes en que me convertí en detective de mi propia vida. Aprendí a revisar el estado de cuenta del banco mientras Julián dormía. Aprendí a tomar fotos de recibos antes de que él los tirara. Aprendí a escuchar conversaciones a través de puertas cerradas. Y lo que encontré me destrozó y me fortaleció al mismo tiempo. Porque cada evidencia era una puñalada, pero también era la confirmación de que yo no estaba loca, de que mis sospechas eran reales. Descubrí transferencias de dinero a una cuenta que no conocía. 500 pesos aquí, 1000 pesos allá. Pequeñas cantidades que sumadas daban miles de pesos al mes. Descubrí recibos de hoteles, de restaurantes, de joyerías. Un juego de aretes de oro en febrero, por 3000 pesos. Un collar en marzo, por 5000. Yo no había recibido ningún regalo de Julián en más de 2 años, ni siquiera en nuestro aniversario. En abril, mientras Julián se bañaba, logré tomar su teléfono y sacarle una foto a la pantalla de inicio para ver el código que marcaba. Tuve que esperar hasta que volviera a usarlo frente a mí, pero con paciencia lo logré. Esa noche, cuando él se durmió, tomé su teléfono del buró y lo desbloqueé. Lo que vi ahí me quitó el aire de los pulmones. Cientos de mensajes con Verónica. Fotos de ellos dos en restaurantes, en hoteles, en el cine. Mensajes de amor, de pasión, de planes a futuro. Pronto vamos a estar juntos, le decía a Julián. Solo tengo que encontrar el momento adecuado para decírselo. ¿Decírselo a quién? Si no a mí. Decirme que me iba a dejar después de 40 y tantos años juntos. Tomé fotos de todo. Me temblaban las manos mientras lo hacía. Las lágrimas me nublaban la vista. Pero seguí tomando fotos. Cada mensaje, cada foto, cada evidencia. Las guardé en una memoria USB que escondí dentro de una lata de galletas en la cocina. Volví a poner el teléfono en su lugar y me acosté de nuevo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que Julián lo escucharía. Pero él no escuchó nada. Siguió durmiendo tranquilamente, mientras yo pasaba la noche entera despierta, planeando mi siguiente paso. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que seguir viviendo con Julián, fingiendo que no sabía nada, mientras por dentro me consumía la rabia y el dolor. Cada beso que me daba en la mejilla antes de irse al trabajo
era una traición. Cada vez que me preguntaba qué había de cenar, era una burla. Cada noche que se acostaba a mi lado, era una tortura. Pero yo me mantuve firme, porque tenía un plan. Lo primero que hice fue hablar con un abogado. No cualquier abogado, sino uno que me recomendó mi hija Fernanda, que trabaja con mucha gente del medio legal. El licenciado Ramírez tenía su despacho en el centro de Monterrey. Era un hombre serio de unos 50 años, con reputación de ser duro en casos de divorcios. Le conté todo, le mostré las evidencias que había recopilado. Él revisó cada foto, cada mensaje, cada recibo. Cuando terminó, me miró con respeto. «Señora Morales», me dijo, «usted tiene un caso sólido. Con estas evidencias, podemos solicitar el divorcio por infidelidad. La ley está de su lado. Además, como el matrimonio es de más de 40 años y usted no trabajó durante la mayor parte de ese tiempo para dedicarse al hogar, tiene derecho a una pensión alimenticia y a la mitad de los bienes gananciales». Me explicó que la casa, aunque estaba a nombre de Julián, era propiedad de los dos porque se había comprado durante el matrimonio. Lo mismo con los ahorros, las cuentas bancarias, todo. Pero yo tenía otra idea. No quería solo divorciarme, y ya. Quería que Julián y Verónica supieran que yo sabía todo. Quería que enfrentaran las consecuencias de sus actos frente a las personas que más importaban, nuestra familia. Quería que mis hijos supieran qué clase de hombre era su padre. Quería que los nietos vieran que su abuelo no era el héroe que ellos creían. El licenciado Ramírez me advirtió que eso podía ser contraproducente, que era mejor manejarlo con discreción. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le pedí que preparara todos los papeles del divorcio, que investigara bien los bienes y las cuentas. Mientras tanto, yo seguiría recopilando evidencias y preparando mi momento. En mayo descubrí algo que me heló la sangre. Revisando el correo electrónico de Julián en su computadora de la casa, mientras él había salido al súper, encontré un email de una inmobiliaria. Julián había estado viendo departamentos en San Pedro, departamentos de 2 recámaras, modernos, caros. Había uno en particular que le interesaba, por el que había dado un anticipo de 50,000 pesos. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de él y de Verónica Castillo. Iban a irse a vivir juntos. Él iba a dejarme, después de toda una vida juntos, por una mujer que llevaba apenas unos años de conocerlo. Imprimí todos los emails, los guardé en mi memoria USB. Ya tenía suficiente evidencia para destruirlo legalmente. Pero todavía faltaba mi golpe maestro. Y ese vendría en nuestro aniversario número 47, el 16 de junio de 2022. Fue idea de Julián hacer una cena familiar para celebrar nuestro aniversario. Me lo propuso en mayo, con esa sonrisa falsa que ya me sabía de memoria. «Vamos a invitar a los niños, a los nietos», me dijo. 47 años juntos. Eso se tiene que celebrar. Yo acepté, por supuesto. Y después le dije con toda la inocencia del mundo: «¿Y por qué no invitamos también a Verónica? Se porta tan bien contigo en el trabajo, y me cayó tan bien en Navidad». Vi cómo se le iluminaban los ojos. La idea de tener a su amante y a su esposa en la misma mesa, celebrando su aniversario matrimonial, le parecía perfecta. Qué enfermo, ¿verdad? Durante las siguientes semanas, me dediqué a planear esa cena con un cuidado que nunca había puesto en nada. Decidí que sería en nuestra casa, el sábado 16 de junio, a las 7 de la noche. Invitamos a Gabriela con su esposo y sus hijos, a Diego, que vendría desde Saltillo con su familia, a Fernanda, a mis hermanas, a algunos primos cercanos y, por supuesto, a Verónica. Planeé el menú: carne asada, que es lo que más le gusta a Julián, con frijoles charros, guacamole, pico de gallo, tortillas de harina hechas a mano. De postre,
Un pastel de 3 leches que encargaría en la pastelería de Doña Lupe, la misma donde habíamos comprado nuestro pastel de bodas. Todo tenía que ser perfecto, porque esta sería la última cena que tendríamos como familia completa. El día antes de la cena, fui a imprimir todo el material que había estado recopilando. Tenía cientos de páginas, capturas de pantalla de mensajes, fotos de ellos dos juntos, recibos de hoteles y restaurantes, estados de cuenta bancarios con las transferencias marcadas, el contrato del departamento, emails. Lo organicé todo en carpetas individuales, una para cada adulto presente en la cena. Mis hijos, mi yerno, mi nuera, mis hermanas, mis primos y, por supuesto, una para Verónica. Después fui a una papelería y compré sobres blancos, de esos elegantes que se usan para invitaciones formales. En cada sobre escribí a mano el nombre de la persona. Para Gabriela, para Diego, para Fernanda, para Verónica. Los sellé con cuidado, como si fueran regalos. En cierto modo, lo eran. El regalo de la verdad. La noche del viernes 15, mientras Julián dormía, preparé la casa. Limpié todo hasta que brilló. Puse flores frescas en la mesa del comedor. Saqué la vajilla buena que solo usamos en ocasiones especiales. Coloqué los sobres en un cajón de la cocina, listos para el momento indicado. Me fui a dormir a las 3 de la mañana, pero no pude cerrar los ojos. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. El sábado 16 de junio amaneció soleado y caluroso, como son los días de junio en Monterrey. Me levanté temprano y empecé a cocinar. Los frijoles los puse desde las 7 de la mañana, con su cebolla, su chile serrano, su cilantro. A las 9 empecé con las tortillas de harina, amasando la mezcla con mis propias manos, sintiéndolas suaves y tibias bajo mis dedos. Julián bajó a desayunar como a las 10 y me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no, que todo estaba bajo control. Y era verdad. Por primera vez en meses, todo estaba bajo mi control. Los invitados empezaron a llegar a las 7 de la tarde. Primero Gabriela con su familia. Después Diego, que había manejado 3 horas desde Saltillo. Luego Fernanda, mis hermanas, mis primos. La casa se llenó de risas, de niños corriendo, de conversaciones. Era una escena familiar normal, de esas que habíamos vivido cientos de veces. Excepto que esta vez, nada era normal. Verónica llegó a las 7:30, con 15 minutos de retraso. Traía un vestido rojo entallado, tacones negros, el cabello suelto y recién peinado. Traía una botella de vino tinto caro y un ramo de flores para mí. «¡Feliz aniversario!», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Julián la recibió con un abrazo, y yo vi cómo varios de mis hijos intercambiaron miradas confundidas. Ellos no sabían quién era ella, solo que era una compañera de trabajo de su papá. La cena transcurrió normalmente. Serví la carne, los frijoles, las tortillas. Todos comieron y platicaron. Julián estaba de buen humor, contando historias de cuando éramos jóvenes, de cuando los niños eran pequeños. Verónica se reía de sus chistes, le tocaba el brazo, le pasaba la salsa. Yo observaba todo desde mi lugar en la cabecera de la mesa, sonriendo, asintiendo, siendo la anfitriona perfecta. Cuando terminamos de cenar, serví el café y saqué el pastel. Julián se puso de pie y levantó su copa para hacer un brindis. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche», dijo. 47 años al lado de esta mujer maravillosa. 47 años de matrimonio, de familia. Brindo por muchos años más. Todos levantaron sus copas. Yo también levanté la mía, pero no bebí. «Antes de que cortemos el pastel», dije con voz calmada, «quiero darles un pequeño detalle a cada uno. Es algo especial que preparé para esta noche». Fui a la cocina y regresé con una charola donde llevaba los sobres blancos.
Empecé a repartirlos, uno por uno. Para ti, Gabriela. Para ti, Diego. Para ti, Fernanda. Mis hijos me miraban confundidos, pero aceptaban los sobres. Para ti, Carmen, le dije a mi hermana mayor. Para ti, Roberto, a mi primo. Y finalmente, para ti, Verónica. Verónica aceptó el sobre con sorpresa. No tenías que darme nada, dijo. El placer de estar aquí es suficiente. Julián me miraba extrañado, probablemente preguntándose qué diablos estaba haciendo. «Ábranlos», les dije, todos al mismo tiempo. Por un momento hubo silencio, solo el sonido de los sobres abriéndose. Después, los rostros de mis hijos cambiaron. Gabriela se puso pálida, Diego se puso rojo de ira, Fernanda empezó a llorar. Mis hermanas y primos miraban los papeles con horror, y Verónica. Verónica dejó caer el sobre como si quemara. «¿Qué es esto?», preguntó Gabriela con voz temblorosa, mirando a su padre. «Papá, ¿qué es todo esto?». Julián agarró uno de los sobres de la mesa, el de Diego que estaba más cerca. Lo abrió y empezó a ver las páginas. Su cara pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. «Adriana», dijo con voz estrangulada. «¿Qué hiciste?». «Nada que no merecieras», le respondí con calma. «Solo les di a todos un regalo, el regalo de la verdad. La verdad sobre tu relación con Verónica, sobre las mentiras, sobre el dinero que has estado desviando de nuestra cuenta familiar, sobre el departamento que rentaste para irse a vivir con ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía. Los niños pequeños habían dejado de jugar y miraban a los adultos sin entender qué pasaba. Julián trataba de hablar, pero no le salían las palabras. Verónica se había puesto de pie y caminaba hacia atrás, alejándose de la mesa. «¿Cómo te atreves?», gritó Julián de repente. «¿Cómo te atreves a humillarme así, frente a mi familia?». «¿Cómo me atrevo yo?», le respondí, y por primera vez en toda la noche, mi voz tembló. «¿Cómo te atreviste tú a traer a tu amante a mi casa en Navidad? ¿Cómo te atreviste a invitarla a nuestro aniversario? ¿Cómo te atreviste a robarme años de mi vida, años que pasé cuidándote, amándote, confiando en ti, mientras tú planeabas irte con otra?» Diego se puso de pie tan rápido que su silla cayó. «Papá», dijo con voz dura, «dime que esto no es verdad. Dime que mamá está inventando todo esto». Julián no respondió. Solo miraba al piso, con las manos apretadas en puños. «No puede negarlo», dije. «Está todo ahí. 2 años de evidencias. Mensajes, fotos, recibos, transferencias de dinero. Todo». Gabriela se acercó a Verónica, que estaba junto a la puerta de la cocina, claramente queriendo huir. «¿Y usted?», le preguntó mi hija. «¿Usted sabía que él estaba casado? ¿Sabía que tenía familia?». Verónica levantó la barbilla, tratando de mantener algo de dignidad. «Su padre me dijo que iba a divorciarse, que el matrimonio estaba muerto hace años, que ustedes ya eran adultos y lo entenderían». «¡Mentiroso!», gritó Fernanda parándose de golpe. «Hace 2 meses estabas planeando un viaje con mamá para su cumpleaños. Hace 1 mes le dijiste que la amabas». Se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste?». «Porque necesitaba estar segura», le respondí suavemente. «Porque necesitaba todas las evidencias. Y porque quería que ustedes lo supieran todo de una vez, no poco a poco». Mi hermana Carmen se acercó y me abrazó. «Hiciste lo correcto», me susurró al oído. «Hiciste lo correcto». Julián finalmente encontró su voz. «Verónica, vete. Por favor, vete». Su amante tomó su bolso y salió prácticamente corriendo de la casa. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. Después Julián me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo.
Adriana, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. El lunes en la mañana voy con mi abogado a iniciar los trámites del divorcio. Ya tengo todo listo. Ya revisé mis derechos legales. Esta casa es mía también. Así que si alguien se va a ir, eres tú. Tienes hasta el domingo en la noche para sacar tus cosas. Mamá tiene razón, dijo Diego cruzándose de brazos. No tienes derecho a quedarte aquí después de lo que hiciste. Nosotras te ayudamos a empacar, papá, agregó Gabriela con voz fría. Pero mañana, esta noche creo que es mejor que te vayas a un hotel. Julián miró a sus hijos, después a mí. Creo que esperaba que alguien lo defendiera, que alguien le dijera que estábamos exagerando. Pero nadie lo hizo. Todos habían visto las evidencias. Todos sabían la verdad. Se fue esa noche con una maleta pequeña que Fernanda le preparó. No dijo nada más. Solo se fue. Y cuando cerré la puerta detrás de él, por primera vez en 2 años, sentí que podía respirar profundo. Mis hijos se quedaron conmigo esa noche. Limpiamos la cocina en silencio, guardamos la comida, lavamos los platos. Nadie mencionó el pastel de aniversario que seguía intacto sobre la mesa. Cuando terminamos, nos sentamos en la sala y hablamos hasta las 3 de la mañana. Hablé con ellos sobre todo, sobre las sospechas, sobre las evidencias, sobre el dolor de fingir durante tanto tiempo. Ellos me escucharon, me abrazaron, lloraron conmigo. ¿Por qué no nos dijiste antes, mamá?, preguntó Gabriela. Te habríamos apoyado. Lo sé, le respondí, pero necesitaba estar segura y necesitaba hacerlo a mi manera. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y trámites. El domingo, como había dicho, Gabriela y Diego ayudaron a Julián a empacar sus cosas. Fernanda y yo nos quedamos en la cocina, preparando café, tratando de no escuchar los sonidos de cajas cerrándose y muebles moviéndose. Cuando Julián se fue, llevándose sus trajes, sus libros, sus recuerdos, la casa se sintió extrañamente vacía y extrañamente llena al mismo tiempo. Vacía de su presencia, pero llena de una paz que no había sentido en años. El lunes a primera hora estuve en el despacho del licenciado Ramírez. Le entregué todas las evidencias que había recopilado. Firmé los papeles iniciales. Escuché atentamente sus explicaciones sobre el proceso. Va a ser un caso relativamente simple, me dijo. Con estas evidencias de infidelidad comprobada, el juez fallará a su favor. La casa quedará para usted, más una pensión alimenticia mensual, hasta que usted decida remarcar su estado civil o hasta que alguno de los dos fallezca. Los ahorros se dividirán equitativamente, aunque podemos pelear por una porción mayor, dado que usted dejó de trabajar durante más de 30 años para dedicarse al hogar. Las siguientes semanas fueron extrañas. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al que había tenido cuando Julián vivía aquí. Ya no era el silencio tenso de las mentiras no dichas, sino el silencio tranquilo de alguien que finalmente puede descansar. Mis hijos me visitaban constantemente, mis hermanas también. Nadie me dejaba sola mucho tiempo. Al principio lo agradecía, pero después de un par de semanas necesitaba ese tiempo para mí misma, para procesar todo lo que había pasado, para llorar lo que necesitaba llorar, para enojarme todo lo que necesitaba enojarme, porque sí me enojé. A veces en medio de la noche me despertaba furiosa, pensando en todas las veces que Julián me había mentido en la cara, en todas las veces que me había besado después de estar con ella, en todas las veces que me había dicho que me amaba mientras planeaba dejarme. La rabia me consumía, me hacía caminar por la casa como león enjaulado, me hacía querer romper cosas, gritar, destruir algo. Pero no lo hice,
porque sabía que la mejor venganza no era destruir las cosas de Julián. La mejor venganza era reconstruir mi propia vida. Julián intentó contactarme varias veces durante esas primeras semanas. Me mandaba mensajes pidiendo que habláramos, que le diera una oportunidad de explicarse. Le mandó flores a la casa, que yo tiré directamente al bote de basura. Incluso llegó un día sin avisar, tocando la puerta, pidiéndome que lo escuchara. No le abrí. Le hablé a través de la puerta cerrada. Todo lo que tengas que decirme, díselo a mi abogado. Ya no tenemos nada de qué hablar. Lo escuché suspirar del otro lado, caminar de regreso a su carro, irse. Los chismes en el barrio empezaron casi inmediatamente. Las vecinas murmuraban cuando pasaba, algunas con lástima, otras con morbo. Doña Lupita, mi vecina de al lado, tuvo el descaro de tocar a mi puerta para preguntarme si era cierto que Julián me había dejado por una mujer más joven. No, le dije mirándola directo a los ojos. Yo lo corrí por mentiroso y traicionero. Hay una diferencia. Le cerré la puerta en la cara. No tenía tiempo ni energía para chismes, pero también hubo apoyo. Muchas mujeres del barrio, algunas que apenas conocía, tocaron mi puerta en las siguientes semanas. Algunas traían comida, otras solo querían platicar. Me contaban sus propias historias de traiciones, de divorcios, de infidelidades. Me di cuenta de que no estaba sola, de que había un ejército silencioso de mujeres que habían pasado por lo mismo. Y eso me dio fuerzas. En julio, un mes después de la cena, recibí una llamada de Verónica. No sé cómo consiguió mi número. Su voz sonaba pequeña, avergonzada. «Señora Morales», me dijo, «solo quiero que sepa que lo siento. No sabía. Bueno, sí sabía que estaba casado. Pero Julián me dijo tantas cosas. Me hizo creer que ustedes ya no se amaban, que iba a divorciarse». La interrumpí. «No me importa lo que Julián te haya dicho. Eres una mujer adulta, Verónica. Tenías opciones. Elegiste involucrarte con un hombre casado. Elegiste venir a mi casa sabiendo lo que sabías. No quiero tu disculpa. Solo quiero que me dejes en paz». Colgué antes de que pudiera responder. Semanas después supe, por mis hijos que aún tenían algo de contacto con su padre, que Julián y Verónica habían terminado. Aparentemente, cuando se vio forzado a enfrentar las consecuencias de sus actos, cuando tuvo que pagar abogados y pensión alimenticia, cuando se dio cuenta de que sus hijos ya no le hablaban igual, la relación romántica con Verónica perdió su brillo. Ella quería al Julián de los hoteles bonitos y las cenas caras, no al Julián del departamento modesto y los problemas legales. Se separaron en agosto. No sentí ni satisfacción ni tristeza al saberlo. Simplemente no sentí nada. El proceso de divorcio avanzaba lentamente, como avanzan todas las cosas legales en México. Había papeles que firmar, audiencias a las que asistir, negociaciones sobre la división de bienes. Julián intentó pelear por la casa, argumentando que estaba a su nombre y que él había pagado la hipoteca, pero mi abogado demostró que yo había contribuido al hogar de otras formas, que había dejado mi trabajo para cuidar a los hijos, que la casa era patrimonio matrimonial. El juez falló a mi favor. La casa sería mía. También falló a mi favor en cuanto a la pensión alimenticia. Julián tendría que darme 5,000 pesos mensuales, más la mitad de los ahorros que teníamos en cuentas conjuntas. No era una fortuna, pero con eso y con la pensión que yo había empezado a recibir del IMSS por los años que trabajé antes de casarme, podía vivir dignamente. En septiembre recibí una oferta de trabajo. Una de las mamás de la escuela donde iban mis nietos me preguntó si estaría interesada en dar clases de cocina tradicional mexicana en un centro cultural. No había trabajado en más de 30 años, pero la idea me emocionó. Empecé en octubre, 2 veces por semana, enseñando a grupos pequeños cómo hacer tortillas a mano, cómo preparar mole, cómo hacer tamales.
Me pagaban poco, pero no era por el dinero. Era por tener algo mío, algo que no tenía que ver con ser esposa de alguien o madre de alguien. Era por ser Adriana, la cocinera, la maestra, la mujer que sabía hacer las mejores tortillas de harina de toda la colonia. Mis nietos seguían visitándome todos los fines de semana. Al principio les costó trabajo entender por qué el abuelo ya no vivía con nosotros. Julián Jr., el mayor, que tiene 12 años, me preguntó directamente un día: «Abuela, ¿es cierto que el abuelo te engañó?». Le respondí con la verdad, adaptada a su edad. «Sí, mi amor». El abuelo tomó decisiones que lastimaron a la familia. Pero eso no significa que él no los quiera a ustedes. Los adultos a veces cometemos errores. Él asintió, procesando la información. «Pero tú no cometiste ningún error, ¿verdad, abuela?». Me le quedé viendo, con lágrimas en los ojos. «No, mi cielo, yo no cometí ningún error». Las Navidades de 2022 fueron diferentes. Por primera vez en 47 años, no pasé la Nochebuena con Julián. Mis hijos me preguntaron si quería que lo invitaran, si creía que podríamos tener una tregua para las fiestas. Les dije que no, que estaba bien, que podíamos hacer nuestra propia tradición. Así que la Nochebuena la pasamos en mi casa. Mis 3 hijos con sus familias, mis hermanas, algunos primos. Cocinamos juntos, reímos, los niños abrieron sus regalos. Y aunque había una silla vacía donde solía sentarse Julián, la mesa se sentía más llena que nunca. En enero de 2023, exactamente 7 meses después de la cena del aniversario, el divorcio se finalizó. Firmé los últimos papeles en el despacho del licenciado Ramírez, con Fernanda a mi lado sosteniéndome la mano. Cuando salimos de ahí, con la sentencia de divorcio en mi bolsa, Fernanda me preguntó cómo me sentía. «Libre», le dije. «Me siento libre». Miren, si alguien me sigue escuchando hasta este punto, si algo de lo que les estoy contando les está resonando o les está ayudando de alguna manera, les voy a pedir un favor grande. Denle like a este video si todavía no lo han hecho. De verdad, ese botoncito hace una diferencia enorme para que más personas encuentren estas historias. Y si tienen un minuto, déjenme un comentario contando qué harían ustedes en una situación así, o si conocen a alguien que haya pasado por algo parecido. Me encanta leer lo que me escriben. Me hace sentir que estas historias sí valen la pena. Gracias, de corazón, por estar aquí escuchándome. La vida después del divorcio fue un proceso de redescubrimiento. Tuve que aprender a ser yo misma sin el título de esposa de Julián. Tuve que aprender a tomar decisiones sin consultar con nadie, a manejar mis propias finanzas, a llenar mis días con cosas que me importaban a mí. Y créanme, no fue fácil. Hubo días en que me sentía perdida, en que no sabía qué hacer con tanto tiempo libre, en que me preguntaba si había hecho lo correcto. Pero después había días buenos, días en que me despertaba y me tomaba mi café tranquila en el patio, viendo crecer mis plantas de hierbabuena. Días en que me iba al mercado y compraba lo que se me antojaba, sin tener que pensar en qué le gustaba a alguien más. Días en que mis amigas del centro cultural me invitaban a salir y podía decir que sí sin tener que pedir permiso o dar explicaciones. En marzo me uní a un grupo de baile folclórico para la tercera edad que se reunía en el parque, los martes y jueves por la tarde. Al principio me daba pena. Sentía que era ridículo a mis 67 años andar brincando y dando vueltas con un vestido de teguana. Pero las otras señoras me recibieron con tanto cariño y la maestra era tan paciente que pronto empecé a disfrutarlo. Me gustaba mover mi cuerpo, sentir la música, reírme de mis propios errores. Me gustaba sentirme viva. En mayo, Gabriela me propuso que nos fuéramos de viaje juntas, solo ella y yo, a la playa. Hacía años que no iba al mar. Fuimos a Mazatlán,
Nos quedamos en un hotel modesto pero limpio. Pasamos 4 días comiendo mariscos, caminando por el malecón, metiéndonos al mar. Una tarde, mientras estábamos sentadas en la arena viendo el atardecer, Gabriela me dijo: «Mamá, estoy orgullosa de ti, de cómo manejaste todo, de cómo te defendiste. Me enseñaste que nunca es tarde para ponerse de pie». Me puse a llorar ahí mismo, con las olas mojándome los pies, mientras mi hija me abrazaba. También empecé terapia en junio. El licenciado Ramírez me había recomendado a una psicóloga especializada en mujeres que pasan por divorcios después de matrimonios largos. La doctora Mendoza tenía su consultorio en San Pedro. Era una mujer de unos 50 años, amable pero directa. Las primeras sesiones fueron difíciles. Tenía que hablar de cosas que nunca había hablado con nadie. Tenía que admitir miedos que ni siquiera sabía que tenía. Pero poco a poco, sesión tras sesión, empecé a entender patrones en mi vida que nunca había visto. Me di cuenta de que desde niña me habían enseñado que mi valor estaba en cuidar a otros, que ser buena esposa, buena mamá, buena ama de casa, era lo único importante, que mis propios deseos, mis propios sueños, no importaban tanto como los de los demás, y que había vivido 67 años creyendo eso. La doctora Mendoza me ayudó a tal entender que no era egoísta querer cosas para mí misma, que no era malo poner límites, que merecía respeto y amor verdadero, no migajas de atención mientras alguien más se quedaba con lo mejor. Julián intentó acercarse varias veces durante ese primer año después del divorcio. A veces mandaba mensajes a través de los niños, pidiendo verme, hablar conmigo. Otras veces aparecía casualmente en lugares donde sabía que yo estaría. Una vez me lo encontré en el súper y trató de ayudarme con las bolsas. Le dije cortésmente que no necesitaba su ayuda, que estaba perfectamente bien sola. Vi cómo se le caía la cara, cómo se daba cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre mí. En agosto del 2023, supe por Diego que Julián había empezado a salir con otra mujer. Alguien de su trabajo, más joven que él, divorciada también. Me preguntó cómo me sentía al respecto. Le dije la verdad. Esa mujer tiene mi más sentido pésame. Diego se rió. «Mamá, te has vuelto bien sarcástica». «No es sarcasmo, hijo», le respondí. «Es verdad. Ella no sabe en lo que se está metiendo. Pero en realidad no me importaba con quién saliera Julián. Ya no era mi problema. Mi problema ahora era figurar qué quería yo de los años que me quedaban. Porque a los 68 años, con buena salud y energía, todavía me quedaba mucha vida por delante. Y esta vez, esa vida sería en mis propios términos. Empecé a hacer cosas que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido. Me inscribí en un taller de pintura en acuarela. No era buena, para nada, pero me gustaba la sensación de crear algo con mis propias manos, algo que no fuera comida o ropa limpia. Empecé a leer libros que me interesaban, no los que Julián dejaba por ahí, y yo leía para tener tema de conversación con él. Descubrí que me gustaban las novelas policíacas, las historias de mujeres fuertes, las biografías de mujeres que habían hecho cosas importantes. También empecé a cuidar más de mí misma. Me corté el cabello más corto, de una forma moderna que me hacía ver más joven. Me compré ropa nueva, no de las tiendas caras, pero ropa que me gustaba a mí, con colores vivos y cortes favorecedores. Empecé a usar un labial rojo que siempre me había gustado, pero que Julián decía que me hacía ver muy llamativa. Ahora podía ser todo lo llamativa que quisiera. En noviembre conocí a un grupo de señoras que se reunían los viernes en la tarde en una cafetería cerca de mi casa. Eran todas mayores de 60, todas con sus propias historias de vida, algunas divorciadas, otras viudas, otras que nunca se habían casado.
Nos juntábamos a tomar café, a platicar, a reírnos de la vida. Con ellas podía ser yo misma completamente, sin tener que fingir o esconder nada. Ellas sabían mi historia, habían escuchado sobre la cena del aniversario, y en lugar de juzgarme me aplaudían. Una de ellas, doña Estela, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Adriana, lo que hiciste requirió más valor que quedarte callada y sufrir en silencio. Muchas mujeres se quedan en matrimonios muertos por miedo. ¿Por qué dirán? Por los hijos, por la economía. Tú te pusiste de pie y dijiste basta. Eso es de admirarse. Sus palabras me llegaron al corazón porque venían de alguien que había pasado por algo similar, que sabía lo que se sentía. Las Navidades del 2023 fueron todavía mejores que las del año anterior. Esta vez, organizamos una posada en mi casa con todas mis amigas nuevas del centro cultural y del grupo de café. Hicimos ponche, rompimos piñatas con los nietos, cantamos villancicos. La casa estaba llena de vida, de risas, de luz. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz con las decisiones que había tomado. En enero del 2024, recibí una llamada inesperada. Era del director del centro cultural donde daba clases de cocina. Me preguntó si estaría interesada en coordinar un programa nuevo de talleres de cocina tradicional para adultos mayores, con un sueldo más formal y beneficios. No lo pensé 2 veces. Acepté. A los 68 años, estaba empezando una nueva carrera profesional. El trabajo era perfecto para mí. Coordinaba los talleres, enseñaba algunas clases yo misma, y también contrataba a otras señoras del barrio para que enseñaran sus especialidades. Doña Carmen enseñaba cómo hacer tamales oaxaqueños, doña Lupita enseñaba repostería tradicional, doña Rosa enseñaba comida norteña. El programa fue un éxito. Empezaron a venir personas de toda la ciudad, no solo adultos mayores, sino también gente joven que quería aprender las recetas tradicionales de sus abuelas. En marzo del 2024, casi 2 años después de la cena del aniversario, mis 3 hijos me organizaron una fiesta sorpresa para celebrar mi cumpleaños número 69. Invitaron a toda la familia, a mis amigas, a mis compañeras del centro cultural. Cuando llegué y vi a toda esa gente reunida, cantándome las mañanitas, con un pastel enorme que decía «Felicidades, Adriana», me puse a llorar de felicidad. Gabriela dio un discurso que me hizo llorar todavía más. «Mamá», dijo, «durante toda nuestra vida te vimos ser la esposa de papá, la mamá de nosotros. Pero en estos últimos 2 años te hemos visto ser tú misma. Y la mujer que eres, la mujer fuerte, valiente, independiente que siempre estuviste ahí pero que no habíamos visto completa. Es increíble. Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para defenderse, para empezar de nuevo, para ser feliz». Todos aplaudieron. Yo no podía hablar de la emoción. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi casa, me senté en la sala con una taza de té y pensé en todo el camino que había recorrido. Desde aquella noche en que vi el mensaje en el teléfono de Julián hasta este momento, sentada en mi propia casa, rodeada del amor de mi familia y mis amigas, con un trabajo que me gustaba y una vida que era completamente mía. Había sido doloroso, había sido difícil, había habido noches de llanto y días de dudas, pero había valido la pena. Porque lo que aprendí en estos 2 años es algo que me hubiera gustado saber desde joven, que el amor propio no es egoísmo, que ponerse de pie no es ser mala persona, que defender tu dignidad no es exageración. Aprendí que está bien pedir respeto, que está bien decir no, que está bien alejarse de situaciones y personas que te hacen daño, aunque sean personas que has amado toda tu vida. También aprendí que la edad es solo un número, que a los 68, 69, 70 años, todavía puedes reinventarte,
Todavía puedes aprender cosas nuevas. Todavía puedes ser feliz. La sociedad te dice que como mujer mayor ya cumpliste tu propósito, que ya solo te queda ser abuela y esperar a que pasen los años. Pero eso es mentira. Todavía tienes tanto que dar, tanto que aprender, tanto que vivir. Hoy, mientras les cuento esta historia, han pasado casi 3 años desde aquella cena del 16 de junio del 2022. 3 años en los que mi vida cambió completamente. Julián y yo ya casi no tenemos contacto. Hablamos solo cuando es absolutamente necesario, por cosas de los nietos o situaciones familiares inevitables. Él sigue viviendo en su departamento, sigue con esa mujer nueva, sigue trabajando en la misma empresa. Según me han contado mis hijos, no es particularmente feliz, pero tampoco es mi problema. Yo, en cambio, estoy mejor que nunca. Sigo coordinando el programa de talleres en el Centro Cultural, que ahora se ha expandido a incluir no solo cocina, sino también bordado, tejido y otras artesanías tradicionales. Sigo juntándome con mis amigas los viernes. Sigo bailando folclórico los martes y jueves. Sigo pintando en acuarela, aunque sigo sin ser muy buena. Sigo viviendo en mi casa, la que ahora es completamente mía, rodeada de mis plantas y mis recuerdos buenos. Mis nietos siguen visitándome todos los fines de semana. Ahora tengo 4, porque Diego y su esposa tuvieron otro bebé en diciembre. Se llama Mateo y es precioso. Cuando lo cargo, me maravillo de pensar que este niñito va a crecer sabiendo que su abuela es una mujer que se defendió, que puso límites, que se respetó a sí misma. Espero que esa lección le sirva en su vida, tanto a él como a todos mis nietos. ¿Me arrepiento de haber expuesto a Julián de esa manera, frente a toda la familia? No, ni un segundo. Porque si hubiera manejado las cosas en privado, si hubiera pedido el divorcio discretamente, Julián habría controlado la narrativa. Les habría dicho a nuestros hijos que yo era la loca, la dramática, la que estaba inventando cosas. Les habría dicho que simplemente nos habíamos separado por diferencias irreconciliables, sin que nadie supiera la verdad de lo que había hecho. Al exponerlo públicamente, con evidencias que nadie podía negar, me aseguré de que la verdad saliera a la luz. ¿Fue cruel? Tal vez. Pero, ¿saben qué también fue cruel? Que Julián pasara 2 años mintiéndome en la cara. Que me dijera que me amaba mientras planeaba irse con otra mujer. Que usara el dinero de nuestra familia para comprarle regalos a su amante. Que me hiciera dudar de mi propia cordura cada vez que le preguntaba algo, y él me hacía sentir que yo era la paranoica. Eso también fue cruel. Y nadie pensó en protegerme a mí de esa crueldad. Lo que hice fue justicia. No venganza, justicia. Hay una diferencia. La venganza habría sido destruir sus cosas, arruinar su carrera, hacer algo que lo lastimara más allá de lo necesario. La justicia fue simplemente mostrar la verdad, dejar que las personas que amábamos vieran quién era realmente, qué había hecho realmente, y dejar que cada uno sacara sus propias conclusiones. A las mujeres que están escuchando esta historia y que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles algo importante. Confíen en su intuición. Si sienten que algo no está bien, probablemente no está bien. No dejen que nadie las haga sentir locas por sus sospechas. No se queden calladas por los niños o por el qué dirán, o porque ya llevan muchos años juntos. Los años que lleven juntos no justifican que te falten al respeto. Los hijos no necesitan un hogar unido si ese hogar está lleno de mentiras. Y el qué dirán no importa tanto como tu paz mental y tu dignidad. Y si deciden tomar acción, háganlo inteligentemente. Recopilen evidencias, busquen asesoría legal, planeen su salida. No actúen en el calor del momento porque después pueden arrepentirse. Pero también no se queden paralizadas por el miedo. Sí da miedo enfrentar un cambio tan grande,
especialmente cuando llevas décadas en la misma situación. Sí da miedo pensar en estar sola después de tanto tiempo. Sí da miedo la parte económica, la parte social, la parte emocional. Pero déjenme decirles algo. Más miedo da quedarse en una situación que te está matando por dentro. Porque eso es lo que hacen las mentiras constantes, la traición continua, el tener que fingir que todo está bien cuando todo está mal. Te matan por dentro. Te van quitando pedacitos de tu alma hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la mujer que ves. Yo estuve ahí. Estuve en ese lugar oscuro, donde no sabía quién era yo sin Julián, donde mi identidad completa estaba atada a ser su esposa. Y déjenme decirles que salir de ahí, recuperar mi identidad, descubrir quién era Adriana sin el apellido Hernández, fue lo mejor que pude haber hecho. ¿Es fácil? No. Hay días difíciles todavía. Días en que extraño tener a alguien con quien compartir el café de la mañana, alguien con quien planear el día, alguien que me pregunte cómo me fue. Días en que la casa se siente muy grande y muy vacía. Días en que veo a parejas mayores caminando tomadas de la mano y me pregunto cómo habría sido mi vida si Julián hubiera sido leal, si nuestro matrimonio hubiera sido real. Pero después recuerdo que nuestro matrimonio no era real. No al final. Era una mentira que yo estaba viviendo mientras Julián vivía su verdad con otra persona. Y prefiero estar sola con mi verdad que acompañada con mentiras. También quiero decir algo a las mujeres jóvenes que tal vez están escuchando esto. No esperen a los 68 años para defenderse. No esperen 47 años de matrimonio para poner límites. Háganlo desde el principio. Exijan respeto desde el primer día. No acepten comportamientos que las hagan sentir mal solo porque así son los hombres o así es el amor. El amor verdadero no te hace sentir insegura, no te hace dudar de ti misma, no te hace llorar más de lo que te hace reír. Y si ya están en una relación donde sienten que algo no está bien, no ignoren esa vocecita interior que les está diciendo que hay un problema. Esa vocecita es su intuición, su instinto de supervivencia, su sabiduría interior. Escúchenla, investiguen, y si confirman que sus sospechas son reales, tomen acción. No se queden por los niños. Los niños necesitan padres felices y honestos, no padres miserables que fingen estar bien. Créanme, mis hijos me lo han dicho. Ellos respetan más mi decisión de divorciarme que si me hubiera quedado callada y sufriendo. Antes de terminar, quiero pedirles una última cosa. Si llegaron hasta aquí, si escucharon toda mi historia, por favor denle like a este video si todavía no lo han hecho. De verdad, ese apoyo ayuda muchísimo a que este canal llegue a más personas, a más mujeres, que tal vez necesitan escuchar estas historias. Suscríbanse para no perderse más historias como esta. Y por favor, déjenme un comentario. Cuéntenme qué piensan, qué harían ustedes, si conocen casos similares. Me encanta leer sus historias y saber que no estamos solas en esto. Y díganme de qué país o ciudad me están viendo, porque es hermoso saber que estas historias cruzan fronteras y llegan a toda América Latina. Gracias. De verdad por su tiempo y su apoyo. Entonces, ¿qué aprendí de todo esto? Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la edad no define lo que puedes o no puedes hacer, que el respeto propio es más importante que mantener las apariencias, que la verdad, aunque duela, es mejor que la mentira más cómoda, que tus hijos te van a respetar más por defenderte que por aguantar abusos, que las amistades verdaderas aparecen cuando más las necesitas, que puedes aprender cosas nuevas a cualquier edad, que la felicidad no depende de tener un hombre a tu lado, y que la libertad, la verdadera libertad de ser quien eres, sin pedir permiso ni dar explicaciones, no tiene precio. También aprendí sobre el perdón, pero no el perdón que todos esperan,
No he perdonado a Julián en el sentido de olvidar lo que pasó y actuar como si nada. No puedo hacer eso, y no creo que deba hacerlo. Lo que sí he hecho es soltar el resentimiento que me estaba envenenando. He dejado de pensar en él constantemente, de analizar cada momento de nuestro matrimonio buscando señales que debí haber visto antes. He dejado de despertarme en la noche pensando en cómo habría sido todo diferente si hubiera actuado antes o diferente. Me he perdonado a mí misma por no haber visto lo que no quería ver, por haber confiado cuando debí dudar, por haber creído cuando debí investigar. Me he perdonado por todos los años que perdí en ese matrimonio, porque en realidad no fueron años perdidos. Fueron años en los que crié a mis hijos, en los que aprendí habilidades, en los que construí relaciones, en los que me convertí en la mujer que soy ahora. Esos años me trajeron hasta aquí, hasta este momento de mi vida donde finalmente soy libre. Y sobre Julián, lo he dejado ir, no con amor, no con cariño, pero sí con indiferencia. Y créanme, la indiferencia es mucho más poderosa que el odio. El odio significa que todavía te importa, que todavía tienes sentimientos fuertes hacia esa persona. La indiferencia significa que ya no ocupa espacio en tu corazón, ni en tu mente. Significa que puedes ver su nombre en un mensaje y no sentir absolutamente nada. Eso es liberación verdadera. Hoy, a mis 69 años, puedo decir con toda honestidad que soy más feliz ahora que en cualquier otro momento de mi vida adulta. Tengo menos dinero del que tenía cuando estaba casada. Tengo una casa más pequeña. Tengo menos seguridad económica. Pero tengo algo que no tenía antes. Tengo paz. Tengo la tranquilidad de saber que nadie me está mintiendo, que no tengo que estar vigilando, ni sospechando, ni fingiendo. Tengo la libertad de hacer lo que quiero con mi tiempo, mi dinero, mi vida. Y eso no tiene precio. Tengo sueños todavía. Quiero viajar más, conocer lugares que siempre quise visitar, pero nunca pude, porque Julián no quería, o porque el dinero no alcanzaba. Quiero aprender más cosas. Tal vez tomar clases de computación para entender mejor la tecnología, o clases de inglés para poder ver películas sin subtítulos. Quiero escribir un libro de recetas con todas las recetas que he coleccionado a lo largo de mi vida. Quiero seguir bailando folclórico hasta que mi cuerpo me lo permita. Quiero ver crecer a mis nietos y ser para ellos un ejemplo de fortaleza y dignidad. Y si algún día, aunque no lo creo necesario, aparece alguien nuevo en mi vida, alguien que me trate con respeto y honestidad, que valore mi compañía y mi amor, estaré abierta a esa posibilidad. Pero no lo estoy buscando. No lo necesito, porque finalmente entendí algo fundamental. No necesito a nadie más para estar completa. Yo sola soy suficiente. A todas las mujeres que están escuchando esto, especialmente a las que ya pasamos de los 50, de los 60, quiero decirles con toda mi alma, nunca es tarde. Nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para descubrir quién eres realmente cuando nadie te está definiendo. Nunca es tarde para vivir tu verdad. No dejen que nadie les diga que, a su edad, ya no pueden hacer cosas. Que, a su edad, ya no tienen opciones. Que, a su edad, tienen que conformarse. Eso es mentira. A nuestra edad tenemos la experiencia, la sabiduría, la perspectiva que no teníamos cuando éramos jóvenes. Tenemos la ventaja de saber qué es lo que realmente importa y qué no. Tenemos menos miedo al qué dirán porque ya entendimos que la opinión de los demás no paga nuestras cuentas ni llena nuestro corazón. Usen esa sabiduría, usen esa experiencia, usen ese conocimiento de sí mismas que solo viene con los años. Y no tengan miedo de hacer cambios grandes. Aunque todo el mundo les diga que están locas, que exageran, que deberían pensar mejor las cosas,
Ustedes ya pensaron. Ustedes ya vivieron. Ustedes ya saben lo que necesitan. Confíen en eso. Y recuerden siempre, su dignidad no tiene edad de caducidad. Su derecho al respeto no expira cuando cumplen cierta edad o cuando llevan cierto tiempo casadas. Su valor como persona no disminuye con las arrugas o las canas. Son valiosas, son fuertes, son capaces y merecen una vida llena de verdad, de paz y de amor propio. Yo soy Adriana Morales. Tengo 69 años. Soy divorciada. Soy abuela. Soy coordinadora de talleres. Soy bailarina de folclórico. Soy pintora amateur. Soy amiga. Soy hermana. Soy hija. Pero sobre todo, soy yo misma. Finalmente, después de todos estos años, soy completamente yo misma. Y no cambiaría eso por nada del mundo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por darme su tiempo, su atención, su apoyo. Espero que algo de lo que les conté les sirva, les inspire, les dé fuerzas para hacer lo que necesitan hacer en sus propias vidas. Y recuerden, nunca, nunca, nunca es tarde para recuperar su dignidad. Cuídense mucho, quiéranse mucho, y nunca, nunca dejen que nadie las haga sentir menos de lo que son. Porque ustedes son increíbles, exactamente como son. Hasta la próxima historia.